Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMecha desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y drymecha.com, trayéndole un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo a TimeChief, una aplicación que poco a poco se ha vuelto imprescindible para poder mantener puntos de restauración en nuestras distribuciones GNU Linux. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgui 21.10. TimeChief es una aplicación de código abierto. Su página oficial o repositorio está hosteado en GitHub. Te lo estoy dejando aquí debajo compartido en la descripción del video. Es una aplicación que ya muchas distribuciones la traen preinstalada y hoy te voy a mostrar cómo instalarla y utilizarla. Bien, entonces en el repositorio en GitHub vemos que la última versión es del pasado 25 de septiembre del 2021, la versión 21.091. Bien, la recomendación siempre es tener la versión más moderna para que puedas tener acceso a todas las características que incluye esta aplicación. Bien, nos dice aquí en la página que básicamente es una aplicación que podríamos comparar a aplicaciones como RSnapshot, Back in Time, Time Vault, bien, entre otras. Bien, si bajamos encontramos bastante información sobre ella con estas capturas que nos dan una idea de cuáles son sus características. Bien, ahora, ¿cómo la instalamos en nuestra distro? Bueno, debes tener en cuenta que a veces la vamos a encontrar en los repositorios oficiales de nuestra distro. Depende de la distribución Linux que estés utilizando. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la tienda de software de Ubuntu Bootgui, bien, que utiliza los repos oficiales, y buscamos TimeChief, aquí la vamos a encontrar, bien, pero al darle clic y bajar vemos que no tienen la última versión. En este momento tienen la 20.11.1.1, una versión que ya está, yo diría que un poco obsoleta. Bien, recuerda que la última versión es la 21.091. Bien, entonces no te recomiendo utilizar la que viene en los repositorios de Ubuntu. Bien, pero bueno, si no utilizas Ubuntu o Debian o Linux Mint o una de sus derivadas, puedes mirar en Repology, bien, y vemos que está en la mayoría de repositorios de casi todas las distribuciones, o por lo menos las más populares. Aquí vemos, por ejemplo, que está en el repositorio AUR de la comunidad de Arch Linux, la tiene Alt Linux también, Debian, Fedora, aunque Fedora 35 tiene una versión obsoleta, bien, y Fedora 36, que debe salir en abril próximo, también tiene todavía la versión obsoleta, así que tocaría mirar la de Fedora Rawhide, que sí tiene la versión más moderna. Así podemos ir mirando mucho más, por ejemplo, el Linux Mint. Linux Mint, aquí es, a ver, por acá estaba Linux Mint, aquí está. La 20.03 tiene una versión 21.09.11, 21.09.11, es decir, mucho más moderna, o por lo menos personalizada para Linux Mint. Bien, y bueno, entre otras. La futura Ubuntu 22.04 tiene la 21.091, la más moderna en este momento. Bien, entonces, ¿cómo la instalamos, la versión más moderna? Bueno, si bajamos aquí, vamos a encontrar una sección de instalación, aquí está, donde, por ejemplo, para Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, etcétera, etcétera, y derivadas, vamos a tener un PPA o repositorio para poder instalar la última versión. Así que voy a cerrar aquí. Aumentamos el tamaño del tipo de letra. Bien, y vamos a ver cómo instalarla. ¿Ok? Básicamente vamos a agregarnos este repositorio. Copiamos la primera línea. Bien, la pegamos. Aquí está, por medio de sudo para tener privilegios.
Y el comando add apt repository, vamos a agregarnos el repositorio de TimeShift. Presionamos enter, nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter. Bien, aquí nos dice que agregó el repositorio. Si subimos, aquí está, y automáticamente actualizó los índices locales. Bien, no dio ningún error, así que ya tenemos el repo agregado. Ahora tenemos la segunda línea que ya no es necesaria, porque apenas agregamos el repositorio se actualizan los índices, así que ya podemos instalar directamente con un comando sudo apt install, bien, TimeShift. Ok, presionamos enter. Aquí nos dice que va a instalar TimeShift junto con Btrfs proc. Bien, presionamos enter y ya la tenemos instalada. Aquí ya está terminando, bueno, está terminando más bien de instalarla. Ok, un poquito demorada esta parte de la instalación. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Bueno, para verla utilizando te lo voy a mostrar, que tengo aquí una máquina con Linux Mint 23. Bien, aquí está, y ya Linux Mint la trae por default preinstalada. Ok, ahora puntos a tener en consideración para utilizar TimeShift. TimeShift puede utilizar dos formas para hacer puntos de restauración o para permitirte crear estos puntos de restauración. Una es con Btrfs, que es la recomendada para utilizar la característica de snapshot. Snapshot básicamente va a ser una copia byte a byte de la partición o volumen root. Bien, entonces es la forma más óptima porque va a ser la más rápida, la más exacta. Pero si no tienes Btrfs, si el formato de tu partición root no es Btrfs, no usas subvolúmenes, entonces puedes utilizar TimeShift, pero con la funcionalidad de rsync. Rsync te va a sacar una copia también, y pues no es tan rápida como las snapshot de Btrfs y ocupa un poco más de espacio que la opción de snapshot de Btrfs. Si comparamos entre rsync y Btrfs, las diferencias son que Btrfs va a crear el punto de restauración en el mismo subvolumen root de Btrfs, es decir, quedaría en la misma partición, mientras que con rsync la vas a poder crear ese punto de restauración, esa copia, la vas a poder crear en otra partición de tu disco o en una memoria USB o en un disco externo que conectes. Bien, entonces esas vendrían siendo a grandes rasgos las diferencias. Ahora, para utilizar Snapshot, sí o sí necesitas tener un subvolumen Btrfs en tu partición root. Si no, no te va a dejar utilizarlo y te va a sugerir utilizar rsync. Bien, entonces ya con esas aclaraciones vamos a ver cómo funciona TimeShift. En Linux Mint, cuando instalamos, de una vez nos va a mostrar este anuncio donde nos va a sugerir utilizar TimeShift para crear un punto de restauración. Aquí entrando a informes del sistema, de una vez nos va a mostrar de que no tenemos configurada la restauración del sistema y nos va a sugerir iniciar TimeShift. Bien, si le damos clic a iniciar, nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter y aquí nos va a aparecer TimeShift. Bien, esto es porque pues es la primera vez que la ejecutamos. Bien, y de una vez nos va a mostrar las dos opciones posibles, o rsync o Btrfs. En este caso detectó de que estamos utilizando un subvolumen Btrfs en la partición root donde está instalando nuestro sistema operativo,
por lo cual por default va a sugerir utilizar Btrfs. Algo bueno de TimeShift es que aquí tenemos esta sección de ayuda que al desplegarla dándole clic nos va a hablar de las características de las instantáneas de Btrfs. Bien, si nos pasamos para Resin, entonces la ayuda va a cambiar a información sobre Resin. Bien, entonces vamos a ver con Btrfs, le damos siguiente y aquí nos muestra los dos volúmenes que tenemos de Btrfs. En este caso el que está en SDA2, que es el volumen root, y el que está en SDA3, que es el volumen home, en este caso que yo particioné de forma manual para instalar Linux Mint 23. Pudiera ser que solo te aparezca una sola partición, es decir, un solo volumen, porque utilizaste el formato automático, es decir, el asistente cuando instalaste lo dejaste en automático y por eso solo te va a aparecer una, no está mal. Bien, entonces lo que sí debes tener en cuenta es de que utilices el formato, el volumen root. Es más, si tratas de marcar otro, te va a dar este error, te va a decir de que para utilizar Btrfs debes utilizar el subvolumen raíz, que lo reconocemos por el arroba. Bien, si volvemos aquí a SDA, desaparece, SDA2, perdón, desaparece ese error. ¿Ok? También nos aclara que estas copias, estos snapshot, van a ser almacenados en la carpeta timeshift-btrfs en el raíz del file system root. Bien, esto es muy importante porque vas a descubrir esta nueva carpeta a partir de que comiences a utilizar TimeShift. No la vayas a eliminar porque estarías borrando los snapshots. Bien, le damos siguiente. Y aquí llegamos a una parte muy importante de esta configuración y es que podemos programar cuántas snapshots o cuántas copias queremos. Bien, hay diferentes tipos de copias. Están las copias mensuales, las semanales, las a diario, las cada hora y cada vez que arranque, es decir, cada vez que haga boot nuestro sistema operativo GNU Linux. Es claro que las puedes marcar todas, pero esto te va a ir consumiendo más espacio en disco. Bien, igual hay un sistema por medio de cron para irle haciendo mantenimiento, es decir, no debes preocuparte porque va a llegar el día que vas a tener 1 millón de copias. No, las copias más viejas automáticamente por medio de cron se van a ir eliminando, es decir, el sistema se va a ir haciendo automáticamente mantenimiento. Esto es lo que significa esta cantidad de copias. Bien, por default viene para hacer 5 copias en esta opción de a diario. Bien, es decir, cada día, cada vez que prendas tu computadora, se va a crear una copia hasta que tengas 5 copias. En el sexto día, la primera copia, que ya es la más antigua, sería eliminada y siempre se van a manejar 5 copias. Bien, es decir que podríamos devolvernos hasta 5 días atrás en caso dado que tengamos un problema. Bien, también aquí viene por default que se deshabiliten los emails de la tarea de cron, el temporizador, que pues si le deshabilitas esta opción, si la quitas, básicamente cada vez que se realice una copia te enviaría un correo, un email mostrándote las características de esa copia, si no hubo un error, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que lo dejes así, que lo dejes deshabilitado. Y si quieres tener un poquito más de control, por ejemplo, podríamos habilitar la mensual, dejarla en 2 copias. ¿Por qué habilitar la mensual? Bueno, la mensual creo que viene bien para cuando somos personas que estamos instalando muchas aplicaciones, haciendo cambios. Creo que la de 5 copias se nos podría quedar corta. O a lo mejor te fuiste de vacaciones, dejaste tu computadora en tu oficina o en tu casa y te pasaste 15 días o más por fuera y cuando volviste pues no es que vayas a tener pues una copia tan eficiente. Si guardas una mensual, en este caso 2, pues en caso dado de un problema puedes devolverte hasta un mes atrás. Esto no me parece nada mal. Bien,
Entonces aquí nos dice que ya las instantáneas están activas, ¿ok? Y que para que estén funcionando de forma eficiente, debes tener en cuenta que siempre debes tener al menos 1 giga de espacio libre en la partición root. Bien, le damos siguiente. Aquí nos comenta que va a activar los QGROP para BtrFS. Bien, y también te da la opción de activar las copias para Home, pero esto no es muy recomendable. Lo que pasa es que en Home generalmente vamos a almacenar archivos pesados, archivos de música, video, juegos, etcétera, etcétera. Y TimeShift como tal no está pensado como una herramienta de backup, sino más bien como una herramienta de seguridad de copias de restauración. Esto está pensado más para nuestro sistema operativo y no para nuestros datos personales. Para nuestros datos personales encontramos otras herramientas que sí están enfocadas a eso. Así que no te recomiendo activarlo para Home. Pero si lo quieres hacer, ahí está. Bien, le damos siguiente. Y aquí, bueno, ya nos da los comentarios finales. Ok, le damos finalizar. Y aquí estamos en la ventana principal de TimeShift. La ventana principal es muy sencilla de manejar, muy sencilla de entender. Tenemos unos botones en la parte superior, botón de crear snapshot, restaurar, eliminar, examinar, configuración, asistente para volver a pasar por el asistente. Y además de eso contamos con un menú. En el menú básicamente podríamos ver los logs de TimeShift, podríamos donarle al proyecto, algo muy recomendable, y finalmente los créditos. Aquí tenemos la última versión 21091. En este momento se nos indica el sitio oficial, bien, además del nombre del desarrollador de la aplicación. Bien, en la parte inferior vemos este escudito y nos dice que está activo TimeShift. Bien, actualmente tenemos 0 instantánea y tenemos este espacio libre en el File System Root, que básicamente es la partición SDA2 de nuestro disco en nuestra computadora. Ahora, ¿cómo nos creamos nuestra primera snapshot? Fácil, le damos crear y ya se creó. Es casi instantáneo. Bien. Aquí vemos que nos pone esta información. Yo te recomiendo, pero ya es cuestión de gusto, cambiar esta información. Para eso la marcamos, le damos clic botón derecho y le damos aquí más bien es aquí en configuración. En configuración, aquí en miscelánea, es donde podemos cambiar el formato de fecha. Pero bueno, ya es cuestión de gusto de cada cual. Yo, por ejemplo, me gusta manejarlo de esta forma, la última, donde nos dice el día, la fecha, el mes, el año y la hora. Bien, le damos a aceptar. Y ahora ya cambió, ahora nos muestra la información. Estas columnas se pueden cambiar de tamaño en cierta forma. Bien, nos dice, tenemos diferentes columnas, la instantánea que nos da la fecha y hora, el sistema que nos da la versión, en este caso la distro que estamos utilizando, que es Linux Mint 23.1, de nombre código 1, las etiquetas, que también podríamos modificarlas, el tamaño, bien, y bueno, aquí también podríamos crearnos un comentario, por ejemplo. Primer snapshot. Bien. Esto más que todo es informativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos o qué más podemos hacer ahora que ya tenemos nuestra primera captura, nuestro primer snapshot? Bueno, esto trabaja, podríamos decir que de forma automática. Ya podríamos olvidarnos de TimeShift y él va a trabajar o ella va a trabajar de forma automática. Es decir, si recuerdas la configuración, va a tomar 5 copias, una diaria, y además de eso va a manejar una copia mensual. Bien,
y las más viejas las va a ir eliminando, es decir, trabaja de forma automática. Pero si en un momento dado tienes un problema, instalaste una actualización, por ejemplo, y se te dañó algo de tu distro, instalaste o eliminaste una aplicación y se dañó algo de la configuración de tu distro, pues puedes venir aquí a TimeShift y marcas la restauración, el punto de restauración que quieres restaurar, que quieres activar, y básicamente aquí tienes el botón de restaurar. Bien, si le damos restaurar, nos va a salir esta información: aviso, se modificarán datos, y te dice dónde va a tomar efecto, en este caso en el File System Root, que es el subvolumen que está en la SDA2. Bien, nos dice que guardemos, es decir, que cerremos todas las aplicaciones que tengamos abiertas, etcétera, etcétera. Le damos siguiente y aquí nos dice que se van a activar después de reiniciar, es decir, ya le dimos la orden, no va a tomar efecto ahora de forma inmediata. Así que le damos cerrar, cerramos, y ahora ya lo que para que tome efecto nos tocaría es reiniciar nuestra computadora. Venimos aquí, le damos reiniciar, se va a reiniciar nuestra computadora. Esto, dependiendo del hardware de tu computadora, puede tomar un poquito de tiempo porque ahora es que va a restaurar. Bien, es algo que hay que tener en cuenta porque pues puede demorarse. Ahí ya lo hizo. Bien, ingresamos con nuestra cuenta de usuario, con lo cual vamos a llegar al escritorio Cinnamon. Bien, ahora si nos vamos nuevamente a TimeShift y la abrimos, vamos a ver lo siguiente. Bueno, primero debemos escribir nuestra contraseña. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Ahora tenemos dos Snapshot. Tenemos la original que nos creamos, esta, que le colocamos el comentario de primer Snapshot. Y tenemos esta otra. Esta otra es porque básicamente cuando restauremos un punto de restauración, por efectos de seguridad se va a crear una de la que estamos sobreescribiendo. Es decir, antes de restaurar este snapshot, se crea una tomando una captura, tomando una imagen de la que vamos a sobreescribir. Esto es también por motivos de seguridad. Si la restauración da un error, siempre nos vamos a poder devolver a esta captura, bien, en caso dado. Bien. Así que, como ves, es un sistema, yo diría que bastante seguro, bastante inteligente, y que después que está configurado nos podemos olvidar, porque va a estar funcionando de fondo totalmente automático. Solamente en el momento que tengamos algún problema es que podemos hacer uso de TimeShift para restaurar un punto y pues poder trabajar, disfrutar de nuestra distro sin ningún problema. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así, por favor, no olvides compartir este video, regalarme un me gusta o like, suscribirte al canal, activar la campanita, mirar la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si utilizas TimeShift y desde qué distribución Linux. Chao, chao y nos vemos en internet.